Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe que nos siguen por este medio. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor y con el deseo de que estemos bien a pesar de las circunstancias, instando siempre a las personas que nos escuchan, que nos ven con alguna frecuencia, con alguna fidelidad, y a aquellos que por casualidad le haya llegado este video, para que permanezcamos firmes en los caminos de Dios, para que perseveremos, para que soportemos inclusive las circunstancias que pudieran distraer nuestra atención y apartarnos del camino. Yo creo que son tiempos bastante críticos, bastante difíciles los que estamos viviendo, y ese es el impulso que tenemos para conocer el camino de Dios, afirmarnos en ese camino, que no es fácil, pero es camino de valientes y sobre todo con un futuro que nos asegura bienestar, paz, tranquilidad, ¿no es cierto? Aquí en la tierra, mientras estemos en este cuerpo mortal, obviamente tendremos dificultades, problemas, preocupaciones, tristezas, enfermedades, accidentes, limitaciones, quebrantos, qué sé yo. Pero hay que permanecer. Precisamente esas dificultades tienen que hacernos afirmar en los caminos del Señor. Bueno, eso como una recomendación nada más. Quiero continuar con el tema que habíamos o que estamos tratando de semanas acá, que es la oración. Y habíamos dicho la semana anterior que hay que saber pedir para poder recibir, de tal manera de no pedir lo que a uno se le antoja, sino pedir conforme a la voluntad de Dios. Es decir, tratar de ser congruentes con que lo que yo quiero, lo que yo aspiro, lo que yo solicito, lo que yo requiero, coincida con la voluntad de Dios. ¿Y cómo coincidir con la voluntad de Dios? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios está explicada, expresada en su palabra. Entonces, el que permanece en mis palabras, ¿sí?, ese es el que puede pedir para que todo lo que pida reciba, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces yo quiero seguir con esa misma sintonía de poder pedir para recibir, porque cuando uno pide es porque quiere recibir, ¿sí? Sea esto a una persona, sea esto a una institución o, mucho más importante, a Dios. Entonces yo pedirle a Dios lo que debo pedir y no pedirle lo que quizás yo anhelo, yo quiero, yo considero, pero que no está dentro de la voluntad de Dios. Así que quiero basar esta continuidad de esta charla y este pequeño tema que me voy a permitir desglosar en el libro de Santiago, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Santiago, capítulo 4, versículos del 1 al 5, hago yo la lectura y como siempre le pido por favor que usted me siga con atención, con reverencia a la palabra de Dios, sea en su Biblia, en su dispositivo o inclusive le va a aparecer ahí en su pantalla este texto bíblico. Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 5, la palabra de Dios dice así: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pides y no recibes, porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Bueno, siguiendo con esta tónica y con el enfoque de la oración, que muchas veces es motivo de conflicto, de debilitarse en la fe, cuando uno pide y no recibe, una de las circunstancias, o una adicional, digamos, a las circunstancias, es esta que se desglosa aquí en estos pocos versículos. Entendiendo que estos versículos no están hablando específicamente de pedir, o sea, de una oración que enfoque a pedir, ¿sí?, sino más bien está hablando de una disyuntiva que hay en el interior de cada persona, ¿sí?, que pretende, que trata, que aspira a ser un cristiano, un hijo de Dios, una hija de Dios, afirmado, pero que a su vez hay una inquietud, hay un ámbito de la vida que le llama a su vida pasada, a la vida del mundo. Este es un conflicto entre el querer y el deber. Este es un conflicto entre lo que Dios quiere de mi vida y lo que yo quiero de la mía, ¿sí? Por eso comienza hablando de esa lucha que no es precisamente
o no está enfocado precisamente a otras personas, a confrontaciones, a problemas, a dificultades con otras personas. Ya le voy a explicar un poquito más al respecto, pero más está directamente enfocado al conflicto interno que yo tengo, ¿no es cierto? Dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? Entonces usted dirá, ahí está diciendo que los pleitos, los conflictos se refieren a los que tenemos con otras personas. Sí, sí se refiere a eso en parte. Pero dice, ¿dónde está el problema que tienes con el prójimo en otros términos? Dice, el problema que tienes con las personas ajenas, con las personas con quienes te generas estos conflictos, estas dificultades, estos impases, estas confrontaciones, no es tanto por la diferencia de posición, la diferencia de postura que tengas con otras personas frente a cualquier tema, sino porque tú quieres salirte con la tuya, ¿sí? Dice, porque el combate viene por las pasiones que están dentro de ti. Esta confrontación, estos pleitos, es porque tú quieres aferrarte y hacer prevalecer tu postura. Entonces, dicho de otro modo, lo que está diciendo es, ¿de dónde provienen los conflictos interpersonales? De tu necedad, de tu terquedad, de tu capricho, de eso de querer hacer las cosas a tu modo, a tu manera, a tu tiempo, ¿sí? Y de querer hacer prevalecer tu postura frente a otras posturas. Dice, ahí está el verdadero problema, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque entendido del otro modo, problemas vamos a tener, dificultades, impases, puntos de vista diferentes, claro que vamos a tener, pero esos puntos de vista diferentes, esos impases, esas interpretaciones opuestas que podemos llegar a tener frente a una circunstancia de la vida, dice, se agudizan, se encarnizan, se agravan, porque no hay la capacidad de ceder, sino porque hay una pasión dentro de ti que combate, lucha y que dice, no te dejes, no permitas, salte con la tuya, por donde metiste la cabeza tienes que sacar el cuerpo. Entonces, eso nos está diciendo, ¿no? Esa conducta, esa actitud de vida que tenemos, que la manifestamos todos, que quizás no la reconozcamos, o que quizás digamos, no, muy de vez en cuando me pasa a mí eso. No, es constante, es permanente, es la que nos lleva a esta situación, ¿no es cierto? En la que dice, mira, ¿sí? Toda esa codicia, esa envidia, ese capricho que tenemos y que son posiciones totalmente erradas, ¿no es cierto? Porque yo tengo, ¿no? En la codicia, yo quiero esto a toda costa, quiero esto, quiero conseguirlo, quiero lograrlo, quiero que las circunstancias, las situaciones se den de esta manera como yo creo, como yo pienso, y no doy cabida a nada más porque sé que eso a mí me beneficia. Eso es codicia, ¿no es cierto? La envidia es el malestar que siento porque otra persona ha logrado, ha tenido, ha conseguido y yo no. Y quisiera no yo tener eso, sino lograr que esa persona no lo tenga para que no me genere ese sentimiento malsano, mezquino, perverso, ¿sí? Y obviamente también el capricho que nos pone en una posición que nos inspira, y aquí sí entramos en lo inherente al tema, que nos inspira a tratar de conseguir y por eso lo pedimos, ¿no es cierto? Entonces, la oración, un tipo de oración o una parte de la oración, ¿sí? Es el pedir. No es todo, porque la oración mucho más efectiva, la oración mucho más sanadora, la oración que nos trae paz, es la oración primero de gratitud a Dios, de reconocimiento a Dios, de glorificar a Dios, de exaltar su nombre, de reconocer su grandeza, de bendecirle por todas las bondades que tiene para con nosotros. Esa es una oración que nos trae total paz, ¿sí? Pero también tenemos este otro tipo de oración, que es la que estamos topando ahora, ¿no es cierto? Que es la oración en la que nosotros pedimos, demandamos algo. ¿Y por qué lo pedimos? Porque queremos o creemos que eso nos beneficia, que eso nos satisface, que eso nos complace y que nos va a traer cierta paz si es que lo conseguimos, ¿no? Lo cual termina siendo un error. No es perceptible, no es fácil de darnos cuenta cuando estamos aferrados en ese tipo de oración, en que yo me he fijado este propósito, me he fijado esta meta, yo quiero, a lo mejor no lo he analizado muy bien el verdadero beneficio o en qué me beneficia, ¿no es cierto? No he analizado muy bien si para conseguirlo la metodología que aspiro o espero o estoy dispuesto a ejercerla a lo mejor no es la apropiada, no, simplemente quiero.
Y eso dice ahí, no dice, pides, ¿sí? Por esa codicia, pides por esa envidia, pides por ese capricho, ¿sí? Y no llegas a tener. ¿Qué? Lo que uno aspira, lo que uno quiere, lo que uno espera. ¿Qué llegamos a tener? Impaciencia, ira, enojo, molestia. Eso llegamos a tener. Nos sentimos impotentes, nos sentimos frustrados porque pido, pido, pido y no lo logro, ¿no es cierto? Dice, ese enfoque está mal, ese enfoque. Y lo haces en oración y a veces pides que te apoyen en oración en ese sentido, sin darnos cuenta que sí, la oración sirve para pedir, claro que sirve para pedir, insisto, no es única y exclusivamente para pedir, ¿sí? Es más, es una de las oraciones que menos debería haber en nuestras vidas, excepto que sea pedidos loables, ¿no es cierto? Como la salud, como los recursos necesarios para sostener nuestras familias, las demandas que hay en nuestra familia, ¿sí? Pedir la paz de nuestra nación, de nuestro país, eso está bien y claro, es pedir. Pero aquí se refiere a la oración que pide, ¿sí? Para satisfacer un anhelo, un deseo, algo que considero que puede beneficiar mi vida, ¿sí? Y que a toda costa lo quiero. Por eso es que al mantener yo esa postura, ¿no es cierto?, de que esto quiero y esto quiero, voy a terminar en problemas con el resto. Porque yo como padre de familia digo, esto quiero y mi esposa de pronto me dice, de gana te aferras, ¿para qué? No es necesario. Con esto estamos bien o puede ser otra cosa similar y no, yo quiero. Entonces, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? De las pasiones que combaten en mi interior. ¿Por qué? Porque me aferro a esas situaciones. Es decir, una oración que pide un capricho, que pide una cosa innecesaria, que pide algo que solo satisface un deseo, ¿sí? Está mal pedido. Dice, pides y pides mal. ¿Por qué? Porque estás pidiendo simplemente para satisfacer una vanidad, como lo dice el versículo 3. Pides y no recibes porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Yo quiero hacer aquí un pequeño paréntesis, ¿no? Un pequeño paréntesis. Cuando de pronto alguien diga, pastor, discúlpeme, usted está equivocado, porque no está mal que yo pida para unas vacaciones con mi familia. No, no está mal. Y claro, yo coincido con eso. No está mal pedir para eso. Hay que entender que una cosa es que nosotros, por excepción, pidamos algo que está en el anhelo de nuestro corazón, pero por excepción. Y que lo pidamos, sí, a lo mejor no es una cosa necesaria, no es una cosa indispensable, no es algo con lo cual no podría vivir. Y lo pido, ¿no? El ejemplo, unas vacaciones, no solo puede ser un tiempo de relax, sino puede ser alguna cosa que yo le pida. Pero todo esto tiene que estar sujeto a la voluntad de Dios, ¿sí? Sea que esa voluntad la conocemos porque está claramente expresada aquí, ¿no es cierto? O sea que quizás pongo delante de Dios como una opción, sabiendo que si Dios considera, quiere, permite, amén. Pero si no considera, no quiere y no permite, amén, amén también. Allá en el libro de los Salmos dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces a veces uno saca este texto que es muy bonito, muy manipulable y muy respaldador para mi antojo, ¿no es cierto? Y digo, no, ahí está, la Biblia dice que yo puedo pedirle a Dios para mi deleite, ¿no? Porque dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y en mi corazón yo tengo esta petición, que quiero esto otro, que quiero esto. Ya, usted puede tener en su corazón todo lo que usted quiera y pedir todo lo que usted quiera. Pero ¿qué es lo que vamos a recibir si somos hijos de Dios y si le pedimos al Dios Todopoderoso que procura nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestro bienestar, nuestra santidad, nuestra integridad? Lo que vamos a recibir es una respuesta de parte de Dios, como lo habíamos dicho antes, ¿sí? En alguna otra charla anterior. Dijimos que Dios puede responder sí, puede responder no, o puede responder no todavía. ¿Cuál es el versículo ese, pastor? No, no hay un versículo, es en el contexto de lo que conocemos de Dios a la luz de la palabra de Dios. Sabemos que Dios o responde sí, o responde no, o responde más tarde. Ahora no, sino más tarde. Una misma petición hecha por una persona y la misma petición hecha por otra persona, al uno le puede decir sí y al otro le puede decir no.
¿Por qué hace eso Dios? ¿Porque es injusto? No, porque Dios conoce nuestro corazón, porque Dios conoce la intención que nos motiva a, ¿no es cierto? Esta persona pide un carro y esta otra pide un carro. Esta persona pide un carro de tal marca y este pide igualito. Esta persona pide un carro de tales características y este otro pide igualito. A este le da y a este no le da. ¿Por qué será? ¿Porque Dios es injusto? No, porque simplemente este tiene la condición de persona de manejar esa bendición de tal manera que eso no le haga engreído, que eso no le haga prepotente, que no le haga sentir más que el resto, porque esa bendición que es para él también va a ser de beneficio para otras personas, porque va a apoyar, va a ayudar, ¿no es cierto? Versus el corazón de este otro, que lo único que quiere es jactancia, vanagloria, entonces a este le doy y a este no le doy. Dios puede trabajar así, claro. Acuérdese que decíamos que Dios mira la oración y escucha la oración. Decíamos, ¿cómo? ¿Cómo Dios mira la oración si la oración se escucha? Es que Dios mira la intención del corazón, mira lo que hay dentro de cada persona, mira la motivación que hay, también mira la manera como nos hemos manejado para uno darle una cosa y al otro la misma, no darle, ¿sí? Entonces creo que en ese aspecto estamos claros. Aquí nos dice, pides y no recibes porque pides para vuestros deleites. Entiéndase deleites como situaciones de sano esparcimiento necesarias en un momento de la vida, ¿sí? O que pueden suplir algún anhelo del corazón. Y entiéndase deleites, ¿sí? Como aspectos malsanos que no satisfacen sino un ego, que no satisfacen una necesidad, sino satisfacen un capricho que en vez de ser de beneficio para esta persona va a ser de tropiezo y de tropiezo para otros. Entonces, no es que yo me deleito en Dios y Dios me va a dar todo lo que quiero en mi corazón. No es así. Dios es soberano, Dios es majestuoso, Dios es perfecto, Dios es santo. Entonces Él va a dar todo lo que esté acorde a su voluntad y conociendo a cada uno de nosotros. Por lo tanto, ¿sí? Dios no es que satisface todos los deleites, Dios satisface y suple nuestras necesidades. Y usted dirá, yo tengo una necesidad y esta es una necesidad que tengo y Dios no me da. Por ejemplo, tener trabajo. Algo que hoy aquí en nuestro país, de pocos años acá, 5 o 6 años acá, se ha visto tan afectado y cada vez vemos más complicación, más dificultad, más angustia provocado por la carencia de oportunidades laborales, ¿no? Y le vengo pidiendo y le pido y no me da y es una necesidad. Sí, yo sé que es una necesidad de llevar un pan digno a nuestras mesas, yo sé que es así, yo soy padre de familia, yo ahora ya tengo hijos todos ya estudiados, profesionales, ya han terminado sus carreras, pero fui padre de familia, de escuela, de colegio de mis hijos, ¿sí? Y recuerdo que cuando ellos estuvieron en los primeros años de escuela, yo no tuve trabajo y no tuve trabajo por 2 años, ¿sí? Y esos 2 años, claro, digamos, no tuve un trabajo estable, no tenía una remuneración permanente, pero tuve que buscar la manera de conseguir. Entonces, intenté todas las pequeñísimas posibilidades que se me presentaban, en todas las intenté. Nada ilegal, nada ilegítimo, nada contrario a los principios, a los valores, nada inmoral, simplemente lo que haya, lo que venga, ¿no? Entonces, yo le pedía trabajo mientras tanto. Sí, le pedía, pero hacía 2 cosas, ¿sí? Y el trabajo es algo necesario. Claro que era necesario y es necesario, pero primero, ¿sí? Yo le pedía y mientras le pedía, algo hacía, lo que caiga, lo que venga. No es que yo le dije, Dios, yo quiero ser pastor de una linda iglesia grande, próspera, ¿sí? Y mientras no me des una linda iglesia grande y próspera, yo no quiero nada. No, yo no sabía si iba a ser pastor, no iba a ser pastor, no iba a saber qué iba a ser Dios de mi vida, nada. Pero mientras tanto hacía algo, primera cosa, porque a la oración hay que acompañarle de acción. Ya lo dije y ahora lo repito. Y por otro lado, sí, mientras tanto, que yo le decía, Dios mío, dame un trabajo, no me daba cuenta que lo que yo estaba haciendo era un trabajo, ¿sí? Como por ejemplo, en esa época, aparte de hacer lo que me caiga en la mano, siempre y cuando sea correcto, ¿sí? Y ver si algo, centavitos me podía ganar, lo que estaba haciendo era un trabajo. Y también estaba Dios preparándome para un trabajo. ¿Por qué? Porque en esas épocas yo comencé a compartir la palabra, que en una célula,
que por ahí me pidieron que abriera otra célula, le pedí la autorización a mi pastor y abrí otra célula, ¿no es cierto? Entonces yo ya estaba trabajando, que yo no haya tenido un sueldo, que no tenía una afiliación a un seguro, sea este el seguro social o algún otro tipo de seguro, que no disfrutaba o no tenía los sobresueldos, no, nada de eso tenía, pero yo estaba trabajando y Dios me estaba remunerando. ¿Cómo? Sosteniéndome, ciertamente fueron épocas difíciles de limitación, de angustia, pero me sostuvieron tanta verdad es esto que le digo, que aquí sigo, que aquí estoy, gracias a Dios ya no en esa condición, pero eso quiere decir que Dios me sostuvo, me sustentó. Entonces hay que saber identificar, ¿sí? Cuando yo pido algo, Dios puede estarme dando algo parecido o Dios puede estarme aguantando un tiempito, pero sosteniéndome, sustentándome y le digo, no, Señor, dame, dame. Cuestión salud, ¿sí? Dios mío, dame la salud. ¿Qué entendemos nosotros por salud? Entendremos la plenitud, ¿no es cierto? O sea, que yo no tenga dolencias, que yo no tenga molestias, que yo no, yo no dependa de pastillas ni de ningún tipo de medicación, que no tenga que acudir a los médicos, que sea fuerte y que siempre esté con un vigor de quinceañero, ¿no es cierto? Eso es lo que yo entiendo salud. Pero hay muchas veces que personas, ¿sí?, viven con alguna limitación o dependen de alguna medicación. Obviamente pedimos a Dios que nos libere de esa dependencia, etcétera, etcétera. Pero la salud muchas veces es aguantar un dolor y seguir viviendo. Pablo le dijo a Dios que le había pedido en oración, se entiende, ¿no es cierto? Sí, que le quitara aquel aguijón. Por 3 ocasiones le había clamado, pedido, rogado, y que Dios le dijo, no, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que irlas entendiendo, porque si no uno dice, yo le pido, le pido, le pido y no, y Dios no me hace caso. No, a lo mejor sí te está dando de otra manera, o a lo mejor Dios te está mostrando otras cosas que no nos damos cuenta. El sufrimiento fruto de convivir o de compartir con alguien que, que atormenta nuestras vidas, ya sea en el trabajo, un mal amigo, un mal compañero de trabajo, un jefe malvado, un esposo, una esposa, un hijo que nos saca canas verdes, una hija, qué sé yo, ¿no es cierto? Y convivir con eso. Y uno le dice, Dios mío, cámbiale, cámbiale, cuando a lo mejor Dios está permitiendo que eso suceda para cambiarme a mí primero. ¿No es cierto? Ya ha cambiado a mí primero, entonces Dios va a tomar cartas en el asunto para cambiarle, quitarle lo que Él tenga y crea conveniente que hay que hacer. Pero hay que entender que Dios primero quiere trabajar en nuestras vidas más que en el resto. Entonces, no todo lo que pidamos debemos entender que el deleite es malo, porque yo puedo pedir para un deleite bueno, y así lo he hecho yo, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, un deleite mío. Qué lindo sería Dios, por muchos años le pedí, que pudiera con mis hijos y con mi esposa tener unas vacaciones en el exterior. Ni siquiera sabía dónde, simplemente exterior, o sea, pasar los límites patrios. Eso yo quería. Lo pedí por mucho tiempo, en silencio, sin generar expectativa en familia, diciendo, voy a orar pidiéndole a Dios que nos dé esto, porque mis hijos niños de pronto hubieran dicho, ¿y qué fue, papi? ¿Dios te respondió o no te respondió? Entonces yo lo pedía, algún rato lo comentamos con mi esposa y le dije, sí, pidamos por eso. Si algún rato se da, amén, ¿no? Pero no digamos nada a los hijos ni nada. Y así esperábamos, aguantamos y pedíamos en tiempo en que vivíamos alcanzados, ¿no? Sin embargo, pedíamos y se cumplió. Años después tuve eso. Entonces estuve pidiendo para mi deleite. Sí, pero no era un deleite malsano. Era un anhelo, era una aspiración que teníamos y que Dios consideró en un momento que no y luego consideró que sí. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Avancemos un poquito. Creo que con los ejemplos que he dado es más que suficiente, ¿sí? El problema aquí, que se enfoca en estos versículos que leímos de Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 5, es entre el querer humano y el querer de Dios. Lo que yo quiero y quiero salirme con la mía y lo que Dios cree que es pertinente, conveniente, tanto en el tiempo como en las circunstancias que pueden haber. El deseo y la necesidad muchas veces están divididos. ¿Por qué? Porque está dividida por nuestra amistad y apego al mundo versus la amistad y apego a Dios. Ahí radica el problema. Entonces yo puedo pedir, como le dije, yo pedí por muchos años que Dios me permita tener un tiempito de conocer otras fronteras, de conocer otras latitudes y de hacerlo con mi familia y de poder disfrutar de ese privilegio que es viajar, ¿no es cierto? Entonces,
Le pedí, ¿era esa una necesidad? No, no era una necesidad, era un anhelo. Que Dios me lo cumplió. ¿Por qué? Porque Dios llega un rato en que se ve presionado por mí. No. Dios entiendo y yo acepto y sé que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, proviene de Dios. Entonces Dios me concedió y me concedió, pero cuando yo y mi corazón estaba apegado a Dios. Porque ahí nos menciona en el versículo 4 algo que es sumamente importante y que es trascendental en mi vida de oración. Dice, oh almas adúlteras. Es decir, ¿quién es el adúltero? ¿Sí? El adúltero o adúltera, ¿sí? Es una persona que quiere mantener el amor correcto, pero también quiere mantener un amor incorrecto. Es uno que quiere disfrutar de los beneficios del amor verdadero, correcto, y también quiere disfrutar de los beneficios que le da el amor ajeno. Entonces, ese es el adúltero o la adúltera, el que quiere compartir dos aspectos que se contraponen, que se oponen. El que tiene la propia y la amante, o la propia y el amante, ese es el adúltero, ¿no es cierto? Y aquí dice, almas adúlteras, tú quieres, ¿sí? Los beneficios de Dios, los favores de Dios, lo que le pidas a Dios y que Él te responda, pero no quieres estar muy apegado a Dios, sino que quieres coquetear con el mundo, quieres disfrutar del mundo y cuando lo necesitas, entonces pedirle a Dios. Pides y no recibes porque pides mal. ¿Por qué? Porque muchas veces somos almas adúlteras, ¿sí? Y como almas adúlteras queremos de Dios las bondades, de Dios los beneficios, de Dios los favores, de Dios la protección, ¿sí? Pero la guianza no queremos de Dios. Ahí sí queremos nosotros guiarnos a nuestra propia cuenta, a nuestra manera. Yo soy así, a mí me parece, este es mi criterio y punto. Entonces aquí está diciendo que somos almas adúlteras. ¿Por qué? Porque queremos pedirle a Dios cuando tenemos amistad con el mundo. Y concluye diciendo que estamos olvidando algo muy importante en la vida del cristiano, no en la vida del común de los seres humanos, sino en la vida del cristiano. Dice, oye, tú no sabes que Dios, por ser cristianos, al aceptar esta propuesta de vida, para ayudarnos a sostenernos y mantenernos en esta propuesta de vida, Dios hizo morar en ti el Espíritu Santo, un Espíritu Santo que nos anhela celosamente. Permítame rápidamente explicarle esto de anhelar celosamente, ¿no? Y quizás si alguien tiene vergüenza, pero a su vez autoridad de hablar de celosos, ese soy yo, porque yo fui, y hasta ahora soy un poquito, muy celoso con mi esposa, ¿sí? Yo no quería que nadie le vea, no quería que el viento le mueva su cabello, no quería que el viento roce sus mejillas, peor aún topar sus labios. Yo no quería, le quería exclusivamente para mí por poco y tenerle encerrada para mí. ¿Sí? No llegué a hacer eso, por favor. Solo estoy diciendo el sentimiento que me animaba y que obviamente le oprimía, le perjudicaba, le afectaba a mi esposa, ¿no? Entonces, ese es el celo. Es eso de que yo quiero exclusividad para mí. Y aquí la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios, que hizo morar en nosotros, ¿sí? Nos anhela celosamente. Por eso es que no podemos y no debemos ser almas adúlteras, porque como el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿sí? Nos anhela, nos quiere exclusivos para Dios en todo nuestro accionar, en toda nuestra manera de vivir, como lo menciona la palabra. Entonces, por eso nosotros no podemos tener almas adúlteras. Al Espíritu Santo para que me haga sentir paz, tranquilidad, para que yo no me desespere frente a los problemas, sí, pero pedirle lo que quiero para mis deleites. No funciona así, ¿no? ¿Cómo es entonces nuestra oración? Es la pregunta. Bueno, nuestra oración, una manera de oración es pedir, una parte de la oración es pedir. Sería bueno pegarle una miradita. ¿Qué estamos pidiendo? ¿Qué tan necesario? ¿Qué tan conveniente? ¿Cuánto nos podría no solo ayudar, sino hacer crecer en nuestra relación con Dios? ¿O estamos pidiendo solo para vanidades, para competencias, para codicias, para competir con el prójimo, ¿no es cierto? O sea, tú tienes esto, yo tengo esto otro. Tú te das esta vida, yo quiero darme esta otra. Dios mío, dame esa vida. Tranquilo, ¿sí? Sí es bueno de cuando en cuando mirar nuestra oración, ¿sí? Y ver muchas veces si es que esa oración es
para exclusividad de beneficio nuestro. Porque yo puedo estar pidiendo algo bueno, ¿no? O sea, yo pido mi salud y la salud de mi esposa. Insisto en eso, mi salud y la salud de mi esposa y la de mis hijos. Mi salud. Pero cuando yo estoy pidiendo por salud, tengo que saber también y conozco que hay otras personas que están atravesando también situaciones de salud u otras personas que tengan problemas igualmente críticos, difíciles, que a lo mejor no es la salud, pero es una carencia económica por falta de trabajo, por falta de oportunidades o porque sus trabajos tuvieron que verse suspendidos porque les botaron del trabajo o porque el emprendimiento, el negocio, la empresa que tenían le tocó cerrar frente a la violencia que estamos viviendo. Entonces también ser condescendientes con otras personas. Entonces yo pido la salud de mi esposa, sí pido por la salud, pero también pido por la salud de las otras personas, al menos de las que me acuerdo que están en situaciones similares, ¿sí? Yo pido por recursos para mi vida, pero pido por los recursos de la gente de la iglesia también. Y pido por los recursos de mis hermanos, amigos, familiares y sobrinos, que son los que ahora están en su época económicamente activa. Entonces no puedes ser egoísta, ¿no es cierto? No solo egoísta porque pido para mi deleite, ni solo egoísta porque pido exclusivamente para mí. Revisando nuestro estilo de oración, nuestro tipo de oración, revisando el objetivo que constantemente se repite en mi oración, con sensatez yo puedo darme cuenta si estoy teniendo una vida de oración correcta y, y que quizás Dios responda, o una vida de oración incorrecta y que quizás por eso Dios no está respondiendo. ¿Cómo saberlo? Le voy a dar un solo parámetro para continuar luego la próxima semana, Dios mediante, ¿sí? La Biblia dice allá en Mateo 6:21, lo dice también en otros evangelios, pero yo me he permitido tomar este texto nada más en Mateo capítulo 6:21, dice, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón, ¿no es cierto? Entonces, yo pido, me nace en el corazón, es un anhelo, es un deseo que le pido. ¿Qué estoy pidiendo? Yo voy a pedir lo que yo considero algo valioso para mí, porque eso es el tesoro, algo valioso, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo en mi corazón? El bienestar de toda la congregación, la sanidad física y sobre todo sanidad anímica, emocional de toda la congregación, ¿sí? ¿Por qué? Porque considero que eso es valioso. Pero si yo le pido y le digo, Dios mío, esta propiedad, este viaje, este auto, este deleite, ¿sí? Ahí yo puedo revisar cómo está mi corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y más aún cuando lo hacemos a solas con Dios. A Dios no le podemos impresionar, a Dios yo le puedo decir a solas o a viva voz delante de la gente, Dios mío, yo quiero vivir rendido para ti, yo quiero y anhelo en el nombre de Jesús servirte y servirte a tiempo completo, y yo quiero esto otro. Pero si no coincide con mi corazón, ahí se complica. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué es lo valioso que tenemos en el corazón? Ese es nuestro tesoro. Hacia allá también va dirigida nuestra oración. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús y nos estaremos viendo. Antes de eso, permítame decirle cómo se llama esta pequeña charla. A esta me permití llamarle alineando el corazón a la oración. Alineando el corazón a la oración. ¿Sí? De la abundancia del corazón habla la boca. Nuestro corazón es el que nos impulsará y nos motivará a hablarle a Dios y a las personas también. Ahora sí que Dios le bendiga poderosamente en Cristo Jesús.